Hey, mis muchachonas y muchachones del trading, bienvenidos a una clase más con Trader School. En esta clase estaremos reforzando y estaremos repasando lo que vimos la clase anterior sobre el tema de las fractalidades. ¿Por qué debemos entender bien las fractalidades? Porque es la que nos va a dar pie a entender bien cómo funcionan las estructuras, cómo funcionan los cambios de tendencia. Con los fractales vamos a identificar cuando hay continuaciones de esa tendencia, hay quiebres y sobre todo identificaremos los retrocesos válidos. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a utilizar las probabilidades a nuestro favor, porque si no entendemos este tema bien importante de la acción de precio, nos va a costar mucho entender ese tema de las estructuras. Así que antes de comenzar con la clase, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que por este medio, día tras día, vamos llevando a ustedes contenido de valor para que ese proceso de trading se solidifique bastante y sea lo mejor posible. Sin nada más que decirles, comenzamos con la clase. Comenzamos haciendo un repaso de la clase anterior y entendíamos que un fractal está compuesto de tres partes: un impulso, un máximo y un retroceso. Esa sería la composición de un fractal alcista, mientras que un fractal bajista estaría compuesto por un impulso, un mínimo y un retroceso también. Entonces tendríamos impulso, tendríamos un máximo y un retroceso en ese fractal. ¿Por qué es importante entender este tema? Va a ayudar a ubicarme en las estructuras de mercado, a yo saber si hay una continuación de tendencia, a identificar si hay un quiebre, si hay un retroceso válido para yo tomar una entrada. Entonces decíamos que así se compone un fractal alcista y de esta forma se compone un fractal bajista, compuesto por un impulso, un máximo y un retroceso, y el bajista por un impulso, un mínimo y un retroceso. Teníamos distintas formas de confirmar que era un nuevo fractal. ¿Cuál era el primer aspecto? Que me haya roto ese fractal anterior. Es decir, si venía ese fractal por acá, déjenme dibujarlo bien, venía por esta zona, hizo un retroceso y me rompió ese high anterior. Allí yo sé que se marca un nuevo fractal. Igualmente en el bajista. En el bajista venía el mercado cayendo, hace un retroceso y me rompe este low del lado de acá. ¿Cómo marco o cómo encierro yo el fractal? Ya que decíamos que es básicamente encerrar el precio entre un high y un low. Marco desde el inicio de ese impulso hasta el final, llevando el retroceso. Si el precio rompe ese high, ya yo estoy validando un nuevo fractal y me voy a mi nuevo fractal. Igualmente pasa con el bajista. Marco desde el principio del impulso hasta el final de ese impulso, cubriendo el retroceso. Si el precio me rompe esa zona, voy y marco mi nuevo fractal del lado de acá, ¿sí? Pero una acotación bastante importante, y muchas veces el mercado puede hacernos esto acá. Puede venir, déjenme seleccionar la herramienta correcta, puede el precio venir, hacerme el retroceso y romperme por unos pocos pips acá arriba y comenzar a caer de esta forma. ¿Cómo valido yo ese rompimiento? ¿Cómo hago para validarlo? Supongamos que tengo un fractal de este lado, un retroceso y un rompimiento. Acá tenemos esa zona de ruptura, ese high me lo debe romper. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir ese retroceso
Y este rompimiento de acá arriba debe ser por lo menos un tercio o la mitad de este retroceso. Rápidamente, ¿cómo identifico ese movimiento? Utilizo mi herramienta de compra y venta y lo coloco como si fuera a colocar una entrada en ese high y mido. Lo recomendable es que el retroceso sea el doble de grande que la ruptura, pero también se puede tomar como un 1.3 o un 1.2. Puede ser el doble o puede ser un tercio. Así que supongamos que yo tengo un retroceso en esta zona de 10 pips. Supongamos que este retroceso fue de 10 pips. Esta ruptura de acá arriba, lo recomendable es que sea de 5 pips para yo tomar ese rompimiento del fractal anterior como válido. Como les dije, ¿cómo hago esto? Porque yo mido con mi herramienta, ¿ves? Acá fue un desplazamiento de 0.00852, que ya sería más del doble. Es decir, que ya estaría yo validando ese movimiento, ya estaría validando yo esa ruptura de ese high. Ahora, ¿cómo lo hago en un fractal bajista? Ese movimiento que me hizo la ruptura, supongamos que este retroceso de acá fue de 12 pips. Este rompimiento debe ser mínimo un tercio de ese retroceso, es decir, puede ser o 4 o 6 pips. Puede estar en esa zona. Si es más, mucho mejor. Pero si es menos de 4 pips, yo todavía no valido ese rompimiento. ¿Por qué? Porque el mercado fácilmente puede hacerme un movimiento como este. Llegar a hacer el retroceso, sacar toda esa liquidez de esa zona y hacer un quiebre de estructura para comenzar a cambiar esa tendencia. ¿Qué pasaría allí? Yo entraría y me sacaría en stop. Supongamos que entremos en esta zona porque hizo el retroceso, ¿verdad? Entonces yo valido, entro por aquí y digo, fue un rompimiento válido. Entro por esta zona y automáticamente me toca el stop porque no tuve un rompimiento válido de ese low. Debemos esperar que sea ese rompimiento un tercio o mejor si es el doble. El retroceso, que el retroceso sea 2 veces más grande que la ruptura para yo validar. Es muy importante este punto porque recuerden que nosotros no vamos a entrar apenas en la ruptura. Nosotros vamos a entrar en los retrocesos para aprovechar el movimiento completo. Hay mucha gente que apenas hace el rompimiento de ese high o de ese low, espera que cierre la vela por encima de ese high o encima de ese low y entran. Pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia como trader, realmente prefiero esperar un retroceso para disminuir mi stop loss y así puedo mejorar mi ratio beneficio. Puedo tener stop loss más cortos y take profit más largos. Recuerden también que yo les explicaba en la clase de manejo de riesgo que debemos mínimo buscar un riesgo beneficio 1.2 mínimo. Podemos buscar 1.3, 1.5, 1.10, lo que ustedes quieran y lo que ustedes puedan, pero mínimo buscar un 1.2 para que se nos haga más fácil conseguir esa rentabilidad. Vamos al pizarrón para explicarle. Muchas personas lo que hacen es, apenas el precio me hace un rompimiento acá, espero que cierre la vela en esta zona, supongamos que la vela sea así, entonces apenas espero que cierre la vela y entro en compra por acá arriba. Pero ¿qué pasaría allí? Mi stop loss sería más largo y mi take profit más corto. ¿Qué es lo que estaríamos esperando nosotros? A que el precio
haga ese rompimiento, obviamente vamos a tener reglas más claras para entrar a que nos haga ese rompimiento correcto y que nos haga un retroceso para nosotros tomar esa entrada, colocar nuestro stop loss más corto y buscar un 1.2 como mínimo aquí, y si no, buscar 1.3, 1.4. Todo va a depender del movimiento del mercado y de la estructura que traiga. Buscamos unos ejemplos en el gráfico real y observamos de que el mercado me está haciendo un cambio de estructura acá. Viene en una estructura bajista, alcanza una zona importante aquí y tengo un posible cambio de tendencia. Veo cómo me rompe mi primer high y me hace este retroceso. Pero ¿cómo valido yo que este rompimiento de acá sea válido? Porque yo coloco mi high y marco para ver si esta ruptura de acá es válida para mí. Entonces mido los pips de aquí hasta aquí, fueron unos 28.4 pips, y los mido hasta aquí y son unos 13.5 pips. Es decir, que es más de la mitad de un tercio y casi el doble de ese movimiento. Si vemos de este lado, lo coloco por aquí, lo coloco por este lado y lo coloco por aquí, y vemos que esa relación me da un 1-2. Ojo, no estoy tomando una entrada en este momento, solo estoy midiendo ese retroceso, este de acá, que es un rompimiento válido, y ya esta estructura de acá está marcada como alcista. Es decir, me hizo mi primer rompimiento, me hizo el segundo y comienzo ya a identificar esto como una estructura alcista. Luego tenemos por este lado que nos hace la ruptura de esta zona, viene, nos hace el retroceso, llega hasta una zona de interés por acá arriba, acumula un poco, me hace el rompimiento y el retroceso y me vuelve a hacer una nueva ruptura. Ese rompimiento de aquí hasta aquí debe ser por lo menos un tercio de este retroceso, o mejor, si es el doble. Medimos con nuestra estrategia, con nuestra herramienta de regla o con nuestra herramienta de entrada, y vemos cuánto fue ese retroceso. Fueron 28.6 pips y acá fueron 12.8. Es decir, que es más de un tercio, y ya esta ruptura está siendo válida para mí. Ya sé que el mercado me está marcando un cambio de tendencia de esta que traía y comienza ese movimiento bajista. Así vamos a identificar esos rompimientos de estructura cuando el mercado rompa esos fractales, y lo validamos de esa forma, de que el rompimiento sea por lo menos un tercio, o sea, por lo menos la mitad de el retroceso que dio anteriormente. Ahora vamos a tener en ese momento una zona de gran importancia en ese movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un impulso, un retroceso y el rompimiento. Esta zona la vamos a llamar, esto lo vamos a llamar zona límite. ¿Por qué? Porque ese es mi límite de donde yo debo esperar el retroceso. Si el retroceso este de acá me llega hasta esta zona, todo bien, yo puedo tomar mi entrada en compra sin ningún problema. Pero si ese retroceso me rompe esta zona límite, ya me está marcando un posible cambio de estructura. Entonces, ¿qué sería esa zona límite? Sería ese último low en caso de ser alcista, y en caso de ser bajista, ese último high que se daría antes del nuevo impulso que genera el rompimiento del high anterior o del low anterior. En el caso del movimiento alcista, esta sería mi zona límite acá.
Esa sería mi zona límite. Por eso es que cuando yo marco mi fractal de aquí hasta aquí, lo hago porque desde aquí comenzó el impulso para hacer la ruptura del fractal anterior. Ahora, una vez me hace esa ruptura, ya este fractal para mí no es válido y me voy a colocar ese fractal desde el inicio de la zona límite hasta el máximo y espero el retroceso. El precio puede estar por esta zona, puede venir, puede llegar. Hasta esa zona lo voy a esperar. Pero si el precio me rompe esa zona límite, yo ya dejo de buscar entradas en esa dirección que traía y comienzo a observar allí un rompimiento de estructura. Vamos al gráfico real para entender un poco mejor con esos mismos ejemplos que le estaba dando en ese momento. Viene ese movimiento de allá hasta acá. Cuando el mercado me hace el rompimiento de esa estructura, en la última zona límite que yo tenía sería esta, porque genera ese impulso que me rompe este high. Ese high lo rompió el inicio de ese impulso, es decir, que coloco mi zona límite por acá y vemos que aquí es rota esa zona. Es decir, cuando me rompe esta zona, yo ya dejo de buscar compras porque ya para mí esta tendencia se quebró, ya esta estructura alcista que traía está totalmente rota y voy y comienzo a buscar entradas en venta. Estoy viendo que está probablemente cambiando la tendencia. Luego observo de que esa zona límite de acá arriba, marco mi zona límite por acá porque este fue el último impulso que dio antes de romper mi último low, ¿verdad? Este fue el impulso que rompió este low de acá abajo. Eliminamos este por aquí y marco mi nueva zona límite por acá. Vemos que da un pequeño retroceso, pero no me rompe con fuerza ese low que me dejó anteriormente. El precio sigue por allí hasta que me rompe ese low que dejó y muevo mi zona límite hasta aquí. Allí el precio viene, retrocede y me rompe ese último high. Ya comienzo a notar otro rompimiento de estructura, pero no lo dejo claro hasta que no me confirma como tal con otras reglas que vamos a estar aprendiendo. Cuando me hace esta ruptura de acá, yo dejo mi zona límite por acá arriba y veo que me hace ese rompimiento de este low. Vemos que hace el rompimiento de este low y coloco mi zona límite por acá. Veo que me vuelve a hacer el rompimiento de otro low por aquí y muevo mi zona límite por acá. Y así vamos a estar moviendo. Hizo el rompimiento por aquí, hizo el rompimiento por acá abajo, dejo mi zona límite y así voy moviendo esa zona límite porque para mí va a ser mi apoyo para identificar los quiebres de estructura. Vamos a explicarlo un poquito por aquí con la pizarra. Es decir, que si yo tengo un movimiento fractal de esta forma, mi zona límite antes que hubiera este rompimiento sería esta. Pero cuando yo observo que hubo un rompimiento válido, recuerden la regla, muevo mi zona límite hasta acá. De allí no muevo esa zona hasta que no me haga un nuevo rompimiento de ese último máximo. El precio puede estar por aquí, subir un poco, respetar allí, incluso romper un poquito, pero no cumplir con mi regla, llegar a esa zona y allí sí romper. Cuando allí rompe, yo vuelvo a mover mi zona límite hasta este nuevo fractal y marco mi nuevo fractal en esa zona. Esto nos va a ayudar a aclarar un poco más el panorama de las estructuras, comenzar a entender
los quiebres de estructura y a utilizar mejor esas herramientas de compra y venta, saber identificar mucho mejor las direcciones y saber hacia dónde probablemente se esté moviendo el mercado. Y solamente tenemos que buscar a la hora de ejecutar nuestra entrada que tengamos las probabilidades a favor. Así que les dejamos una tareita para la casa. Envíen a nuestro correo 10 rompimientos, envíen a nuestro correo 10 fractales válidos con su rompimiento y también marcan la zona límite. Les sacan capturas, los envían a nuestro correo. Nosotros estaremos corrigiendo toda esa información, respondiendo a tu correo, tratando de que entiendas mucho mejor lo que es los movimientos fractales, los rompimientos de estructura y haciéndote ese seguimiento para que si estás haciendo las cosas mal, lo corrijas. Si la estás haciendo bien, decirte que la estás haciendo bien y la sigas haciendo de la misma forma. Así podemos corregir tu proceso y ayudarte con ese proceso de trading, con ese aprendizaje que estás llevando. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Así que nos vemos en la próxima clase.